Hola, hoy el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y quiero hacer este video donde vamos a conocer todos los tipos de diabetes que existen. Voy a definirlos brevemente y quiero empezar por el tipo de diabetes más popular que existe, que es la diabetes tipo 2. Erróneamente, las personas creen que solamente la única diabetes que existe es la mayoría de campañas del gobierno, la mayoría de crisis que existe respecto a la salud es con este tipo de diabetes en particular. La diabetes tipo 2 es provocada cuando el cuerpo no está generando suficiente insulina o la insulina que está generando es deficiente. Esto es provocado usualmente por sobrepeso, malos hábitos alimenticios, malos hábitos de ejercicio. Está muy relacionado con estilo de vida, con elecciones en el estilo de vida. Usualmente el tipo de tratamiento que se va a llevar con esto es metformina, son unas pastillas. En casos muy extremos, cuando la diabetes tipo 2 está muy mal controlada, al inicio se va a necesitar insulina como si fuera alguien con diabetes tipo 1. Idealmente, con un buen control pueden dejar la insulina y solamente mantenerse con metformina. Incluso muchas personas con diabetes tipo 2, si hacen los suficientes cambios a nivel físico, a nivel de alimentación, es posible que se mantengan solamente con esas medidas y que puedan dejar la metformina, pero esto es obviamente asesorado con un médico, comprometido con el proceso de salud, para no poner en riesgo ni generar ningún tipo de perjuicio. Del 100% de la población de las personas que padecen diabetes, el 90% componen la diabetes tipo 2. El segundo tipo de diabetes que quiero mencionar es la diabetes tipo 1, que es para lo que principalmente está dirigida la información en esta página y la que yo personalmente tengo. La diabetes tipo 1 es muy mal comprendida, como podemos ver, porque el 90% de la población tiene diabetes tipo 2. El origen de esta enfermedad es completamente diferente. Obviamente lo que comparten y en lo que se parecen y porque tienen el mismo nombre es porque las dos tienen que ver con el páncreas y tiene que ver con el tema de la insulina. Pero en la diabetes tipo 1, el páncreas es atacado por las mismas células del cuerpo, por eso tiene un origen autoinmune. El cuerpo genera anticuerpos que comienzan a atacar a las células betas del páncreas, las cuales son las que generan la insulina en nuestro cuerpo. Anteriormente se conocía la diabetes tipo 1 como diabetes infantil. Se creía que solamente había en los niños y era la que popularmente se conocía como diabetes de la mala, porque te tienes que inyectar. Posteriormente también le llamaron diabetes juvenil porque se creía que solamente a los menores de 30 años les podía dar esta enfermedad. Actualmente se sabe que la edad no tiene nada que ver con el diagnóstico de esta enfermedad, lo que tiene que ver es el factor autoinmune. Cuando hay presentes autoanticuerpos y cuando las células han atacado las células betas del páncreas, ahí es cuando se va a llamar diabetes tipo 1 y puede ser diagnosticada a cualquier edad. Y como podemos ver por el factor de las enfermedades autoinmunes, no tiene que ver como se piensa con las decisiones y cuestiones alimenticias. Otro término que también se utiliza para denominar a la diabetes tipo 1 es insulinodependiente, lo cual es un error técnicamente porque todos los seres humanos somos insulinodependientes. Si no tenemos insulina, si nuestro páncreas no secreta insulina, nos moriríamos. No tendríamos forma de que nuestras células obtengan la glucosa que necesitamos, que funciona como gasolina en nuestro cuerpo. Todos los seres humanos somos insulinodependientes. Simplemente las personas con diabetes tipo 1 no la tenemos que inyectar de manera externa a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo ya no la produce. Realmente el término más apropiado para la diabetes tipo 1 es solamente diabetes tipo 1. No infantil, no juvenil y tampoco insulinodependiente. Las personas con diabetes tipo 1 tienen que inyectarse insulina y al momento de ser algo que no está secretando una glándula de nuestro cuerpo, sino nosotros no la estamos inyectando, potencialmente pues siempre corremos el riesgo de sufrir una hipoglucemia, lo cual puede terminar en un shock insulínico y costarnos la vida. También popularmente se le llama que somos un páncreas artificial, porque artificialmente nosotros tenemos que generar la misma función que tiene el páncreas. Es una situación sumamente difícil, como si ustedes mismos tuvieran que gestionar el proceso de su intestino o el proceso de sus pulmones, que hace automáticamente un órgano de lo cual nosotros no tenemos control ni nos enteramos qué es lo que está pasando adentro. Las personas con diabetes tipo 1 tenemos que estarlo generando todo el tiempo. Otro tema que cabe mencionar es que todas esas complicaciones que se conocen por la diabetes no vienen solamente por la diabetes sola, sino por un mal manejo de la diabetes. Tanto personas con diabetes tipo 1 como tipo 2 pueden padecer todas esas complicaciones, pero solamente si ellos mismos no tuvieron el cuidado y nos están monitoreando constantemente. El siguiente tipo de diabetes del que voy a hablar es la diabetes gestacional. Es un tipo de diabetes que puede suceder durante el embarazo. Este tipo de diabetes
es más bien por cuestión hormonal. La insulina es una hormona, entonces las mujeres durante el embarazo, por la misma secreción de hormonas y la revolución que está sucediendo en el cuerpo, pueden generar resistencia a la insulina o incluso dejar de producir insulina durante el embarazo. Se supone que la incidencia es más o menos un 10% de las mujeres que se embarazan tienen riesgo o van a presentar diabetes gestacional. La mayoría de los casos, después del embarazo, las mujeres dejan de tener diabetes y se regresa su misma sensibilidad a la insulina. Pero una vez que las mujeres padecieron diabetes gestacional, tienen 50% de riesgo a padecer diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. Obviamente es súper importante el cuidado de esta. Usualmente la forma en la que se diagnostica la diabetes gestacional es en los mismos chequeos que tienen las mujeres embarazadas. Se les hacen chequeos de glucosa, de orina, de todo, y ahí es donde sale. Aún así sí puede haber diferentes síntomas, ¿no? Mareo, dolor de cabeza, visión borrosa, mucha sed. El tratamiento en este tipo de diabetes va a ser según la recomendada por el ginecólogo, endocrinólogo, el grupo multidisciplinario que esté revisando a la mujer embarazada. El siguiente tipo de diabetes del que quiero hablar es una diabetes que no es muy conocida y no es tan popular. Esas tres que acabo de mencionar son las más populares. Obviamente la diabetes tipo 2 siendo la más popular de todas y la más conocida y la más difundida. Este otro tipo de diabetes se llama LADA. LADA viene de las siglas en inglés, que es Latent Autoimmune Diabetes in Adults, o la diabetes autoinmune latente en adultos. Coloquialmente le llaman a esta diabetes 1.5 porque tiene el mismo factor autoinmune que la diabetes tipo 1, pero con el tema de que se está dando una progresión muy lenta. Cuando una persona con diabetes tipo 1 es diagnosticada, generalmente es con el azúcar muy alta, con peligro de cetoacidosis. Incluso un gran porcentaje de personas con diabetes tipo 1 se diagnostican en terapia intensiva ya que tuvieron un coma diabético o una cetoacidosis muy fuerte. Pero con la diabetes LADA lo que sucede es que usualmente al principio se confunde con la diabetes tipo 2 por la edad de las personas y por el tipo de niveles de glucosa y todo, pero con el tiempo la metformina les deja de funcionar y entonces empiezan a requerir insulina y se revisan más exámenes y entonces se descubre que no es ni diabetes tipo 2 ni diabetes tipo 1 todavía, sino es una diabetes LADA. Se supone que la mayoría de personas que presentan diabetes tipo LADA en alrededor de 5 años van a ser personas con diabetes tipo 1, o sea que el factor autoinmune hará que dejen de producir insulina por completo en su cuerpo. Y el tratamiento en la diabetes tipo LADA va a ser según en la etapa en la que se encuentra el paciente. Por ejemplo, si está en una etapa muy inicial, probablemente la metformina sería el tratamiento y en una etapa final sería exclusivamente con insulina, como alguien con diabetes tipo 1. El último tipo de diabetes del cual voy a hablar es la diabetes MODY. MODY viene de sus siglas en inglés que son Maturity Onset Diabetes of the Young, que significa diabetes del adulto de instauración en la juventud. Esta enfermedad es como si las personas tuvieran diabetes tipo 2 en una edad muy temprana, pero sin contar con los criterios que hablamos al principio de la diabetes tipo 2 comunes, como es sobrepeso, malos hábitos alimenticios y todos esos criterios, sino en este caso más bien tiene que ver con un factor genético. Pero esto es diferente, por ejemplo, a los casos recientes que está viendo de niños con diabetes tipo 2, que esos niños sí cumplen todos los requisitos convencionales de la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, en eso sí se diferencian la MODY de la diabetes tipo 2. Mi propósito con este video era hacer saber y difundir que no existe solamente un tipo de diabetes. Como vimos aquí, mínimo hay 4 tipos de diabetes e incluso también existe la diabetes neonatal. Bueno, entonces espero que todos por favor podamos difundir esta información. Es muy importante que tomemos conciencia desde las personas que tienen diabetes tipo 2 que puedan hacer el cambio para mejorar su salud, hasta para las personas de diabetes tipo 1, que todos generemos más conciencia social y saber que existen riesgos como la hipoglucemia. E incluso también es importante el tipo LADA y el tipo MODY porque muchas veces se diagnostican erróneamente y las personas pueden tener problemas con su salud debido a este diagnóstico erróneo. Eso es todo. Platíquenme qué tipo de diabetes tienen ustedes, qué tipo de tratamiento tienen y bueno, a seguir difundiendo información. Gracias.